Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día. Este es su espacio Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la calle Espaillat, número 86, aquí en la ciudad de La Romana. Yo soy el pastor Alvin Carrasco. Como cada jueves estoy con ustedes tratando temas pastorales, pero ustedes saben que estamos en el mes de la Reforma Protestante. Pasado el mes de septiembre estuvimos hablando acerca de la palabra del Señor, porque era el mes de la Biblia, y este mes es el mes de la Reforma Protestante, así que vamos a hablar de manera ya bien detallada sobre la Reforma. Ya desde el pasado viernes empezaron los jóvenes a hablar de la Reforma Protestante, luego Carlos y Arturo estuvieron el lunes hablando de esto, y los varones estuvimos hablando también de la Reforma, y las mujeres ayer hicieron un trabajo magistral sobre el tema de la Reforma. Entonces hoy yo voy a hablar acerca de las causas de la Reforma. ¿Por qué se origina la Reforma Protestante? Antes déjeme darle algunos datos. La Iglesia de Dios de la Profecía está ubicada en la calle Espaillat, número 86, en La Romana. Tenemos servicio los domingos desde las 8 de la mañana con nuestra escuela dominical, y a las 10 de la mañana nuestro servicio de acción de gracia. Estamos estudiando el libro de Joel. Estamos en los profetas menores, haciendo un estudio cronológico de los profetas menores, y lo estamos haciendo de manera sistemática, y ya hace 2 semanas comenzamos con Joel, con el libro de Joel, y entonces vamos a ir avanzando. Este es el primer trimestre, y creo que vamos a durar cerca de 2 años estudiando los profetas menores. Así que si usted está interesado puede visitarnos domingos a las 8 de la mañana, las puertas están abiertas. Tenemos servicio también los martes a las 7 de la noche y los jueves. Los martes tenemos verdades bíblicas, una enseñanza pastoral, y los jueves tenemos servicio de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y los sábados los jóvenes están a las 5:30 de la tarde con su servicio juvenil. Bien, vamos a entrar a las causas de la Reforma Protestante. Pero antes, déjeme leer lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 5. Fíjese lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 4 y 5. Dice, porque todo lo creado por Dios, estoy usando esta Biblia, que es la Biblia de la Reforma. Eso fue un regalo que me hicieron, y gloria al Señor. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada debe de rechazarse si se hace con acción de gracias. Verso 5 dice, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Gloria al Señor. Y lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que habla de los postreros días, de que se levantarán muchos y apostatarán de la fe, y mandarán a no consumir cosas que Dios no ha prohibido, y ellos entonces la prohibirán. Y por eso Pablo toca ese punto de todo lo que Dios creó es bueno si se toma con acción de gracia, si se hace para su gloria, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Y en este mismo punto entonces podemos ver la bondad que trajo la Reforma Protestante a la vida de la iglesia, a levantar una nueva iglesia. ¿Por qué surge la necesidad de una reforma protestante? El martes los varones estuvieron hablando de 2 personajes pre-reforma, que fueron John Wycliffe y Jan Hus, uno en Inglaterra, Wycliffe en Inglaterra, y Jan Hus en Bohemia, en Checoslovaquia, lo que hoy es Checoslovaquia. Estos 2 hombres fueron 100 años, Hus por ejemplo fue 100 años antes de Lutero, y Wycliffe unos 50 años antes que Hus, es decir, unos 150 años
antes de Martín Lutero, ya habían hombres que se habían levantado en contra de lo que la iglesia estaba enseñando, de lo que la iglesia de Roma estaba enseñando en el momento. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿qué era lo que la iglesia de Roma estaba enseñando? Mire, antes de entrar a estas causas, es necesario que en nuestras iglesias hablemos más sobre esto. Hermano, yo me convertí al Señor hace más de 30 años. Y los últimos 10 años de mi vida, últimos 10, 15 años de mi vida, es que he oído hablar sobre la Reforma Protestante, sobre John Wycliffe, sobre Martín Lutero, sobre Jan Hus, de la manera que las iglesias no dedican tiempo para hablar sobre estos temas, para nutrir a la gente sobre estos temas, y esto es un error que cometemos en la continuidad de la educación. Si queremos una educación más saludable en nuestra iglesia, es necesario que enseñemos temas como estos, que son temas históricos que impactan la vida de la iglesia y la vida del creyente, y va creciendo de manera saludable, y es lo que se busca. Entonces, vamos a las causas de la reforma. ¿Cuáles fueron las causas principales? Yo voy a mencionar 7 causas principales que originaron, que se fueron gestando, y como un juego de Lego, como un juego de ajedrez, se fueron conectando ficha a ficha para que pudiese llegarse al punto de que haya una reforma protestante y que hombres se levantaran a protestar en contra de lo que la iglesia estaba haciendo en ese momento. Lo primero es, la iglesia había considerado 7 sacramentos, los cuales, la iglesia de Roma había considerado 7 sacramentos, los cuales ellos eran celosos en velar porque estos 7 sacramentos se cumplieran. Primero estaba el sacramento del bautismo, segundo estaba el sacramento de la confirmación, y este sacramento de la confirmación, según la iglesia de Roma, dice que es cuando el Espíritu Santo llega y sella a la persona para que viva para el Señor. El Espíritu Santo llega y sella a la persona, y esa persona de ahí en adelante vive para el Señor. Se hace un acto de confirmación, y luego de la confirmación entonces la persona está lista para tomar la Eucaristía, que es el tercer sacramento. Ya mencioné el bautismo, primer sacramento; segundo sacramento, la confirmación; tercer sacramento, la Eucaristía; cuarto sacramento, la penitencia, que dice que la penitencia es el acto en el que la persona tiene que pagar algún precio para poder acercarse a Dios. Penitencia y reconciliación. Para poder ser reconciliado con Dios, la persona tiene que pagar un precio. Y entonces, después que la persona es confirmada y toma la Eucaristía, lo correcto que debe hacer después de la confirmación, claro, es confesarse delante de un sacerdote para que él le ponga una penitencia, la persona pueda pagar la penitencia y entonces poder reconciliarse con Dios. El quinto era la unción de los enfermos, la unción para sanidad de los enfermos. Se ungía y ahí venía un tema de los santos óleos que no voy a explicar porque no se trata de eso. El sexto era el orden sagrado, el sacramento del orden sagrado, que era cuando Dios señalaba a alguien para ser ordenado para el sacerdocio y para servir para Dios. Y el séptimo era el matrimonio. Entonces, repito: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia y reconciliación, unción de los enfermos, orden sagrado, y el séptimo, matrimonio. Ahora bien, ¿cuál de ellos era realmente bíblico? Tenía una base bíblica. Recuerden que la iglesia de Roma consideraba la enseñanza, el catecismo y cuando me refiero al catecismo me refiero a la tradición, ¿ok? La enseñanza, la tradición o catecismo, y por último la Biblia, la consideraban las 3 en el mismo sitial. Y esa fue una de las causas que lleva a hombres como John Wycliffe, a Jan Hus y a Martín Lutero, a la postre, a rebelarse contra esta enseñanza de la iglesia, donde ellos decían: no, es que la Biblia no tiene comparación. Todo lo que somos como iglesia o todo lo que somos como seres humanos debe provenir de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mismo Dios. Y a eso se basaban. Y es de ahí de donde sale un concepto de la reforma, de donde sale un concepto al cual nosotros abrazamos hoy y amamos y enseñamos, que es el de sola escritura.
Solo la Biblia tiene la autoridad, solo la Biblia es insuperable, la Biblia es inigualable, porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es el mismo Dios. ¿Ok? Entonces, ante estos sacramentos se revelan los hombres de Dios, los hombres que son levantados. Eso sumado a la prédica de la indulgencia. ¿Qué es una indulgencia? La indulgencia era el pago que hacía un personaje cualquiera a la iglesia para comprar un título firmado y sellado por el Papa o por orden del Papa, podía ser firmado por un cardenal o por un obispo de la iglesia, firmado y sellado por un obispo de la iglesia, donde le garantizaba que esta persona era salva. Le garantizaba que esta persona podría entrar al cielo sin ninguna complejidad, sin ningún problema. No importa lo que tú hicieras, ya tú pagaste la cuenta que se requería para tú entrar al cielo. Es decir, no tenía nada que ver lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, tenía que ver lo que tu oro y tu plata compraban allí. Entonces, los reformadores se levantan a todo esto, y voy a hablar de esto. El tema de la venta de la indulgencia, el tema de la prédica de las indulgencias, hizo que hombres como John Wycliffe se levantara y se rebelara contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía unas riquezas excesivas, que también eso fue una de las causas. La iglesia de Roma tenía tantas riquezas que en ese momento era la institución más fuerte, la institución más rica y la institución más poderosa del mundo. Nótese que tenía un ejército armado en todos los países del mundo, puesto que los líderes del mundo, los reyes, los duques, los terratenientes, los hombres de poder, la burocracia de cada país obedecía a los edictos de la iglesia. Por eso cuando la iglesia llamaba a una guerra santa en siglo XII, siglo XIII, todos esos grandes hombres, todos esos reyes reunían sus ejércitos que estaban a la solicitud de la iglesia y entonces marchaban hacia Jerusalén para pelear y recuperar a Tierra Santa. Entonces, como la iglesia tenía tanto poder, no solo tenía poder, tenía riquezas excesivas y tenía territorios en lugares donde no se imaginaba. Y a esto es que John Wycliffe, que era un teólogo, estudioso de teología, aunque no fue sacerdote, pero fue un hombre que atacó la iglesia y empezó a escribir, a transcribir la Biblia, a traducir la Biblia del latín donde estaba, porque era la Vulgata que se utilizaba, la Vulgata latina, empezó a traducirlo del latín al inglés. Y es ahí donde Wycliffe entra en problema con la iglesia, porque la iglesia decía, recuerden que la iglesia decía que solo la iglesia tenía la autoridad para interpretar los textos sagrados, que la iglesia era la única que podía interpretar. Bueno, lo decía y todavía lo dice, la iglesia de Roma lo sigue diciendo. La iglesia es la única que puede interpretar los textos sagrados y que fuera de la iglesia de Roma no había salvación. Por lo tanto, cuando John Wycliffe empieza a contradecir la iglesia con relación a esto y empieza a transcribir los textos bíblicos, se mete en problemas. Aunque Wycliffe fue defendido, fue protegido y no se tocó contra su vida, sin embargo, más adelante, ya después, 50 años después de su muerte, se legislaría en contra de Wycliffe. Pero hubo un movimiento que se creó después de Wycliffe que mantuvo en alto la palabra de Dios y mantuvo en alto los escritos de Wycliffe, aunque fueron tomados la mayoría y quemados y destruidos. Hubo un movimiento llamado los Lollardos en Inglaterra que mantuvo la memoria de Wycliffe en alta. Es decir, no permitió que la memoria y los escritos de Wycliffe sean eliminados totalmente, porque si no, no tendríamos el día de hoy esa documentación que lo soporte. Unos 50 años después de la muerte de Wycliffe, se condenó a un hombre a la hoguera, y este hombre era un checo, en ese momento era el reinado de Bohemia, llamado Jan Hus. Y Jan Hus se oponía porque leyó los escritos de Wycliffe de manos de los Lollardos, lee los escritos de Wycliffe y es impactado, entendiendo que Jan Hus era un sacerdote de la iglesia, aparte de esto era un doctor en artes y en filosofía. A Jan Hus se le prohibió varias veces predicar la palabra de Dios.
A Jan Hus se le prohíbe, está prohibido predicar la palabra de Dios. Juan 23 le prohibió predicar, le prohibió predicar la palabra de Dios, y Jan Hus se callaba. Sin embargo, como era un doctor en artes, tomaba las paredes de la catedral donde él estaba y pintaba. Y yo mencionaba el martes en este programa que pintó en una pared, pintó a el sacerdote, el papa, sentado en una silla con toda su pompa y todas sus riquezas, y pintó también a Jesucristo lavándole los pies al sacerdote. Y eso predicaba por sí solo. Entonces, hablando de esa corrupción moral que había en la iglesia de Roma, corrupción moral, había pornocracia, fue un momento donde los sacerdotes se pervertían sexualmente. Hubo una ocasión que Lutero se dio cuenta de esto, de que los sacerdotes de la misma ciudad de Roma salían de sus misas, pero inmediatamente entraban a un burdel, y eso marcó fuerte a Lutero, lo marcó, y también había marcado a esos pre-reformadores. Cuando Jan Hus es condenado a muerte por su predicación aguerrida en contra de la corrupción sacerdotal y en contra de la riqueza excesiva de la iglesia y en contra del rechazo que tenía la iglesia a una mentalidad más abierta, como fue el humanismo más adelante, y en tiempos de Hus, empezaron a surgir los humanistas en tiempo del Hus, en tiempo de Lutero, y tanto Hus como Lutero se hicieron amigos de muchos humanistas, como es, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, que fue muy amigo de Jan Hus, fue muy amigo de Philip Melanchthon, fue muy amigo de Juan Calvino, pero la iglesia rechazaba a estos humanistas porque se tenía un pensamiento teocéntrico, y entonces los humanistas estaban levantando un pensamiento antropocéntrico. Pero los humanistas no solo levantaban un pensamiento antropocéntrico, sino que era antropocéntrico y teocéntrico a la vez. Ok, Dios es el creador, Dios es el sustentador, pero nosotros estamos aquí para hacer un trabajo y tenemos que poner nuestras mentes y nuestra capacidad para que, en combinación con el trabajo que Dios está haciendo, para que podamos avanzar. Pero la iglesia rechazaba todo esto. Entonces, todas esas cosas que causaron el rechazo y la muerte de Jan Hus, que fue quemado en el concilio de Constanza, se condena a Jan Hus a la hoguera, se quema en la hoguera, y juntamente con la matanza, el asesinato de Jan Hus, allí se sacaron los huesos de John Wycliffe, que había muerto unos 50 años antes, lo sacan de allí y van y lo queman, y entonces agarran esos huesos o agarran esa ceniza y la tiran en el río Rin para exterminar a Wycliffe. Allí, juntamente con Hus, quemaron material de Wycliffe, quemaron material de Jan Hus. Pero la revolución que había hecho Hus, esa reforma que había hecho Hus en toda Bohemia, levantaría a un grupo que se llamaba los husitas. A diferencia de los lollardos, que eran un grupo más que se dedicaba a la predicación de la palabra, los husitas, dirigidos por un hombre llamado Jan Žižka, un general llamado Jan Žižka, lo que hizo fue pelear por las reformas de Hus. Y esta pelea por la reforma de Hus fueron guerras terribles, que con pocos soldados, la iglesia le mandaba mucho ejército para eliminar a los husitas y eliminar la memoria de Jan Hus y de Wycliffe totalmente, para que nadie más se vaya a levantar. Sin embargo, este Jan Žižka, que era un general de guerra, incluso tuerto, le hizo frente a todos los ejércitos que mandó la iglesia y le ganó todas las batallas. Le ganó todas las batallas. A diferencia de los lollardos, que eran más pasivos, se iban más a los escritos, a la palabra de Dios, los husitas eran más aguerridos. No, ellos peleaban por las reformas de Hus porque querían liberarse de la iglesia, ellos querían ser liberados de la iglesia. El día de la muerte de Jan Hus, él dijo: hoy ustedes están matando a un ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne, el cual no podrán matar, no podrán extinguir. Y 100 años después se levanta Lutero clavando las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Una aclaración aquí, se escribe Wittenberg, pero la pronunciación es Wittenberg.
Es como Volkswagen, no se dice Wagen, sino Wagen, porque así es que lo pronuncian los alemanes. La W la pronuncian como V. Ok, déjeme retomar. Entonces, todo esto hace que Lutero se rebele en contra de las indulgencias, en contra de los sacramentos de la iglesia que no tenían razón de ser, como era el sacramento de la confirmación. Él decía, ¿qué es esto? El sacramento del orden sagrado, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Por eso en la Reforma Protestante, como resultado, como logro, solamente quedaron 2 sacramentos vigentes, que fueron el sacramento del bautismo. Bueno, 3 sacramentos vigentes, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía, lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor, y por último el matrimonio, que se veía como un sacramento ordenado por Dios y debía cumplirse a cabalidad. Entonces, como ya hemos visto las causas que originan que estos hombres se levanten, es necesario que yo deje aquí en la mesa cuáles fueron algunas de las consecuencias, y más adelante yo hablaré de estas consecuencias. Lo que se buscaba era recuperar el valor del cristianismo primitivo. Martín Lutero y todos los reformadores, desde Wycliffe, Hus, Lutero, Melanchthon, Jacobo Arminio más adelante, y todos ellos lo que buscaban era recuperar esa línea ascendente del valor del cristianismo del primer siglo, ese cristianismo que aparece en el libro de los Hechos, no un cristianismo lleno de riquezas, de opulencia, y que se creían los más altos, los más poderosos, como era el caso en la iglesia de Roma. La Biblia debía ser la número 1, la Biblia debía regir la vida del cristiano, y era lo que buscaba básicamente la Reforma Protestante, que la Biblia sea número 1. Y esto vale al día de hoy, no vale el comentario de alguien, no vale el deseo de alguien, no vale la historia de alguien, lo que vale es lo que la palabra de Dios muestra y enseña. Ellos reclamaban también la interpretación libre de las Escrituras. ¿Y qué quería decir de eso? Recuerde que la iglesia de Roma enseñaba que la única que tenía el poder y la autoridad para enseñar las Escrituras y la única que podía interpretar las Escrituras era la iglesia de Roma. Todavía hay sectas el día de hoy que enseñan esto, que los únicos que pueden interpretar son ellos. Y los reformadores lo que buscaban era salir de ese pensamiento y saber que el Espíritu Santo podía usar a cualquiera sometido a la palabra de Dios y usarlo para una interpretación de un texto determinado. Dije que buscaban que los sacramentos sean 3 nada más, el bautismo, la Eucaristía y el matrimonio, y lo lograron. Eliminaron la veneración de las imágenes, eliminaron el purgatorio, la enseñanza del purgatorio, que la iglesia lo usaba como un aliciente para sacar dinero de la gente. Rechazaron la Inmaculada Concepción, donde María dio a luz, que era lo que ella concibió y dio a luz y nunca fue tocada, y cuando ella terminó de su parto, entonces siguió siendo virgen. Es lo que enseñaba la iglesia de Roma, y ellos rechazan eso porque decían, ¿y José qué papel jugaba en todo esto? Rechazaron la veneración a María. Jesucristo es el único mediador, rechazando lo que el Papa de Roma solía decir, y rechazan la jerarquía que tenía la iglesia. Todas esas causas originaron unas consecuencias. Yo no tengo tiempo para hablar de las consecuencias, y espero que la próxima semana usted esté pendiente a todo eso. Es necesario, amado hermano, que en todos estos programas de Mundo Cristiano usted tenga lápiz y papel a mano para que anote todo lo que nosotros vamos a decir, porque vamos a tener muchos datos ahí que corroboran y que colaboran a todo lo entendido de la Reforma Protestante hasta el día de hoy. Yo termino. Que la gracia del Señor sea con ustedes.